Cordial saludo. El día de hoy haremos la respectiva exposición sobre la justicia penal militar y la jurisdicción indígena en Colombia. La justicia penal militar se encuentra concebida inicialmente en el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1407 del año 2010, donde esta ley es el Código Penal Militar que actualmente se encuentra en vigencia. Para dar una breve definición de esta justicia, es la que se encarga de investigar, acusar y juzgar, siendo este un sistema especializado para las personas de carácter militar o que prestan el servicio de seguridad pública, como son la policía, digamos que el escuadrón SMAT, un ejemplo podría ser, también la Armada, la Marina y etc. En este sentido podemos encontrar que esta jurisdicción se conforma actualmente por jueces especializados que son los encargados de dar conocimiento y digamos que llevar a cabo el proceso para, digamos de una u otra manera, investigar y juzgar a estas personas, cumpliendo a cabalidad con los principios de esta jurisdicción. También se encuentran los tribunales, que es la segunda instancia especializada de atender los casos, a donde llevan la fiscalía especializada, digamos que la investigación correspondiente. En este sentido también se encuentra esta unidad de investigación y acusación, que es el órgano encargado de tener la fiscalía y de tener todo, digamos, el tema de cómo una persona entra a responder debido a una omisión al servicio o una, digamos que una conducta que tiene debido a sus obligaciones. Cabe aclarar que esta jurisdicción penal militar se encarga de delitos que son únicamente cometidos durante el servicio. Como lo dirá mi compañera más adelante, estos delitos no pueden ser gravosos, levísimos, ni de lesa humanidad, valga la redundancia, porque en este caso pasaría a ser de la otra jurisdicción, la jurisdicción ordinaria. También cabe aclarar que hay juez de ejecución de penas especializado, que es el que se encarga de, digamos, como de cumplir que a cabalidad esta persona privada de la libertad o esta persona que tiene una pena por una conducta o un acto de omisión que tuvo, lleva a cabalidad su pena. ¿De qué se encarga esta jurisdicción? De garantizar, obviamente, un servicio especializado para todas estas personas que, además de proteger nuestra integridad, cumplen a cabalidad con unas obligaciones, y el solo hecho de no cumplirlas las hace responsables de delitos. Proteger en el sentido de que muchas de estas personas, al estar, digamos que en un constante servicio, también tienen que ser aseguradas, y promueve esto la especialización de cada una de las ramas del derecho. Bueno, como ya sabemos, la jurisdicción penal militar es un derecho especial que no todos tienen y que pues está diseñado para juzgar los delitos que cometen los uniformados. Esta jurisdicción no entra a juzgar a cualquiera, ya que pues esta jurisdicción penal militar solo entra bajo dos condiciones estrictas que ya más adelante las explicaré. La Constitución es clara cuando nos dice que esta jurisdicción de excepción no es una regla, sino que la regla es que todos, incluidos el personal de la fuerza pública, sean juzgados por la jurisdicción ordinaria o la común. Esta jurisdicción penal militar solo entra bajo dos condiciones estrictas, en donde la primera condición es que va a entrar a juzgar a quién o a quiénes, ya que esta solo aplica a los miembros de las fuerzas militares y en algunos casos excepcionales a la Policía Nacional. Esto también tiene que estar estrechamente estricto a que tienen que estar activos, ya que pues si entra a ser juzgado un civil o un retirado, o sí, retirado, no entra pues la jurisdicción penal militar. La segunda y más crucial es el porqué. El delito debe tener un vínculo directo, íntimo, con la función propia del servicio, ya que la Corte Constitucional ha dicho que no es suficiente cometer un delito mientras está en servicio, porque sería un exceso de abuso en las funciones propias de su función. Si un policía comete, digamos, un hurto mientras está en turno, entraría en la jurisdicción común, ordinaria. Mientras que si un soldado sufre lesiones en medio de un combate legítimo, ahí sí se podría aplicar la jurisdicción penal militar. Esta jurisdicción penal militar jamás se aplica en crímenes graves, ya que pues esta tiene, digamos, su limitación o sus límites, en las cuales pues no puede, digamos, sobrepasar su rol de proteger a la ciudadanía.
Entendemos a estos crímenes como, digamos, el genocidio, la desaparición forzada, la violación de los derechos humanos, violencias sexuales contra menores. Entonces, estos servicios o estos delitos serían contrarios a la funcionalidad del servicio de la fuerza pública. Entonces, digamos también que cuando existe una duda de cuándo coger el caso, si la jurisdicción penal militar o la ordinaria, entra la Corte Constitucional a coger el caso de la conducta punible, ya que siempre la jurisdicción ordinaria va a ser, digamos, la que coja los crímenes. Hay que tener en cuenta que esta jurisdicción penal militar lo que busca es, digamos, el equilibrio de proteger la función esencial de las fuerzas sin otorgar esta impunidad, ya que pues su aplicación siempre va a ser excepcional y debe estar de servicio o de la mano con la Constitución y de la ley, porque pues ya como sabemos, por encima de la Constitución y de la ley no hay nada. Voy a continuar con los órganos jurisdiccionales de lo que es la justicia penal militar y policial. Tenemos pues a la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, el Tribunal Superior Militar y Policial y los juzgados militares y policiales. Tenemos un procedimiento de la jurisdicción penal militar en Colombia, que es ese conjunto de etapas mediante las cuales se investiga, juzga y sanciona a los miembros de la fuerza pública, que son pues el ejército, la armada, la fuerza aérea, pues la policía nacional, y bueno, ellos se juzgan pues por esos delitos que ellos cometen y los cometen estando en servicio y pues que tengan relación con el mismo servicio que están haciendo, ¿sí? Y bueno, esta jurisdicción tiene como fundamento el artículo 221 de la Constitución Política, que nos establece que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en relación con el servicio serán reconocidos por la justicia penal militar o policial con la finalidad de que pues no es eximirlos de responsabilidad, sino que se garantice como tal que estos hechos sean evaluados por jueces con un conocimiento especializado en las funciones militares y policiales. Y bueno, este procedimiento se rige principalmente por el Código Penal Militar, que es la Ley 1407 del 2010, y pues sigue principios similares a los del proceso penal ordinario, pero pues obviamente están adaptados a la estructura y disciplina castrense. Y bueno, esta jurisdicción, en esta jurisdicción las autoridades pues competentes son los jueces penales militares, las autoridades como los fiscales penales militares, tenemos los tribunales superiores militares y policiales, y también tenemos al fiscal general penal militar y policial, y pues todos estos están bajo la vigilancia de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación en pues su materia disciplinaria. Tenemos que este proceso inicia con la etapa de indagación o investigación previa, en donde la Fiscalía Penal Militar recopila las pruebas sobre pues el hecho que fue posiblemente delictivo cometido por un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones. Y bueno, en esta fase lo que se busca es determinar si el hecho tiene relación con el servicio o no. Y pues en el caso de no tenerlo, se remite inmediatamente pues a la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Y si sí la tiene, ¿sí?, el fiscal militar debe como abrir formalmente la investigación para que se identifiquen a los posibles responsables y se recolecten testimonios, informes operacionales y pues las pruebas técnicas, para que luego siga a la etapa de instrucción, en la cual pues se formaliza esa vinculación del investigado pues mediante una indagatoria. Y bueno, ya en este punto el fiscal militar tiene que evaluar la existencia de esas pruebas que sean suficientes para acusar o precluir de la investigación. Y pues si considera que hay mérito, formula la resolución de la acusación que sea equivalente al acto de acusación en la jurisdicción, en la justicia ordinaria. Y bueno, a partir de este momento, el caso pasa al conocimiento del juez penal militar y este programa como la audiencia preparatoria y el juicio. Y durante lo que es el juicio militar, el juez escucha los alegatos de defensa y de la fiscalía,
y evalúa las pruebas y emite una sentencia. Y bueno, las decisiones pueden ser condenatorias o absolutorias y deben estar fundamentadas en la ley penal militar, con los reglamentos de servicio y el principio de proporcionalidad, por supuesto. Y si se impone una condena, como tal, el miembro de la fuerza pública puede también ser sancionado con penas privativas de la libertad o pues las sanciones accesorias que pues acompañan la pena principal, dependiendo de pues la gravedad del delito. Y bueno, posteriormente aquí las partes pueden tanto apelar ante el Tribunal Superior Militar y Policial, que pues revise la sentencia en segunda instancia, ya pues se manda para la segunda instancia, o pues en ciertos casos la Corte Suprema de Justicia también puede intervenir para pues resolver conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la militar. Como este control lo que busca es evitar esos abusos o violaciones a los derechos humanos, como los homicidios internacionales o violaciones a derechos humanos, y que esto, la idea no es que sea juzgado indebidamente en la justicia penal militar ordinaria, sino que sean pues resueltos por personas que tengan ese conocimiento para que se pueda llegar a un grado mayor de justicia. Y bueno, este acuerdo está con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y también pues de esos estándares internacionales. Para continuar con mi exposición me gustaría comenzar por decir que la jurisdicción indígena se concibe o se encuentra en el Estatuto, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 246. Como tal, no tiene una ley desarrollada, ya que se hace mediante leyes consuetudinarias, que son leyes que derivan de la costumbre, donde debido al pueblo o debido a la comunidad tiene cada una sus propias leyes y constituye su propio derecho. Cabe aclarar que este propio derecho debe estar ligado a los principios del derecho mayor. Esto quiere decir que debe estar de conformidad con la Constitución, y todo acto que vaya en contra de la Constitución no puede ser concebido como acto válido dentro de esta jurisdicción indígena. Las autoridades principales se encuentran en los cabildos indígenas, en los consejos de ancianos o taitas o autoridades representativas del mismo, que pues constituyen asambleas comunes o comunicativas, donde pueden dialogar acerca de los problemas, y pues esto hace que, digamos, que si se encuentra alguna persona que comete un delito o que comete una conducta reprochable por parte, digamos, de la comunidad, sea o tenga una pena, una sanción, una multa o etcétera. O sea, que responda por un acto que es moralmente reprochable, en su mayoría. Digamos que el objeto de esta jurisdicción es preservar y promover, de conformidad con el preámbulo constitucional, la diversidad multiétnica y pluricultural de nuestro territorio colombiano, debido a que pues, hay muchas comunidades indígenas, y pues la mayoría de comunidades indígenas lo que hacen es seguir con nuestras tradiciones de antaño. En este sentido, es también importante mencionar que se encargan de resolver los conflictos jurídicos que tienen estas personas, y pues garantizar que estas personas tengan de cabalidad con el derecho, digamos que un derecho propio donde se construya por ellos mismos, y digamos, este constructo social de derecho hace que tengan su autonomía. Sin más que añadir, dejo a mi compañera. Bueno, como sabemos, Colombia es pluriétnica. Esto significa que no hay una sola forma de justicia. Como ya hemos venido hablando de la justicia especial indígena, esta es un derecho fundamental que tienen las organizaciones o los pueblos de administrar justicia en su territorio con sus propias reglas y con sus propias autoridades. Esto teniendo en cuenta que no puede sobrepasar ni a la Constitución ni a la ley, ya que pues esta jurisdicción, a pesar de ser una jurisdicción especial, tiene sus limitaciones. Esta jurisdicción no aplica para todos y no aplica en todo momento. ¿En qué casos digamos que podría entrar la jurisdicción especial indígena? Hay que tener tres factores claves para, digamos, saber
cuándo se debe acudir a la jurisdicción especial indígena, ya que pues básicamente estos tres criterios fundamentales nos van a ayudar a que se limite, digamos, a que entre la jurisdicción especial indígena y no que entre la jurisdicción ordinaria o la común. Uno de estos criterios es el criterio personal. En esta nos habla de que por lo menos uno de los implicados tiene que ser de la comunidad indígena, ya sea el autor, o sea, quien cometió el hecho, o la víctima. Estos deben ser estrictamente reconocidos de la comunidad. No es como que simplemente se venga a decir que ellos hacen parte de la comunidad y ya. Esto tiene su debido proceso para, digamos, que se tenga en cuenta que sí son reconocidos de esta comunidad. El segundo criterio es el criterio territorial. En esta básicamente nos habla de que el conflicto o el delito cometido debe ser el delito debe ser cometido dentro de los límites del resguardo o del territorio indígena, o que digamos, la conducta haya sido directamente afectado el territorio. Porque pues hay que tener en cuenta también que incluso si los implicados son indígenas, podría llegar a haber un caso muy probable de que pase a la justicia común. El tercer criterio, y en lo personal considero que es el más importante o el que más hay que tener en cuenta, es el criterio institucional o cultural. Este básicamente entra a juzgar la conducta, ya que la conducta debe afectar directamente, como ya veníamos diciéndolo, a la estructura o a la armonía o el orden de la sociedad o de la comunidad indígena. La justicia especial indígena, digamos que no busca castigar como las otras jurisdicciones o como la jurisdicción ordinaria, sino que esta es una jurisdicción diferente, ya que esta lo que busca es como buscar la armonización y restaurar el equilibrio de su cultura. Por lo tanto, el hecho debe ser relevante y sancionable según sus usos y costumbres. Hay algunos castigos que ellos tienen, digamos que es el servicio entre la comunidad. Sí, o sea, ellos como que no buscan directamente el castigar como las demás jurisdicciones. La autonomía que tiene la jurisdicción especial indígena no es ilimitada, por decirlo así. Veníamos diciendo que esto tiene un límite teniendo en cuenta la Constitución, ya que sabemos que pues encima de la Constitución no hay nada. Este límite o esta raya que tiene la justicia indígena es que pues no puede violar los derechos fundamentales, ya que pues si no entraría la justicia ordinaria a tomar el caso. Esto incluye el derecho a la vida, a la prohibición de la tortura o de la esclavitud y el debido proceso. ¿Qué pasa, digámoslo, si en algún momento llega a existir como un conflicto de cuál jurisdicción debe tomar el caso? Básicamente, cuando el Estado debe intervenir o cuando la jurisdicción ordinaria entra a intervenir, la indígena diputa un caso en donde se genera un conflicto de jurisdicciones, lo que veníamos hablando, que entra a, digamos, ver quién de las dos jurisdicciones toma el caso. ¿Quién resuelve esto? Cuando pues hay una disputa de jurisdicciones, entra la Corte Constitucional. Y pues básicamente lo que ya sabemos, entra el principio rector de la Corte, que es pues es la máxima autonomía indígena, y pues siempre en caso de duda, siempre se favorecerá la capacidad de la comunidad para juzgarse. Así, teniendo en cuenta pues a la misma comunidad como tal. La jurisdicción especial indígena, digamos lo que es de alguna forma la columna vertebral de la diversidad de Colombia. Como ya veníamos diciendo, Colombia pues es pluriétnica y podríamos decirlo que la jurisdicción especial indígena es como esta columna vertebral, ya que pues
garantizando que el derecho a la diferencia cultural sea también un derecho a la justicia propia, pues podríamos decirlo que la jurisdicción especial indígena es como esa base de todo esto, de buscar esa justicia propia de las comunidades o etnias que existen en Colombia. Bueno, ¿cuántas comunidades indígenas hay en Colombia? En Colombia hay 115 comunidades indígenas reconocidas oficialmente por la ADANE. Cada una de ellas cuenta tanto con costumbre, cultura y lenguaje distintas, la cual pues las hace únicas. Tenemos que pues este reconocimiento de la ADANE hace una conectividad constitucional con el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, la cual reconoce la diversidad étnica y cultural que habita en el país. Como un ejemplo, quiero traer a lo que es la población de los UA, ¿sí? Los indígenas UA. Bueno, este pueblo indígena a día de hoy ocupa lo que es gran parte de la Sierra Nevada del Cocuy, también el piedemonte de la Cordillera Oriental de los Andes y las sabanas del departamento de Arauca. También están presentes en los departamentos tanto de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Casanare. Como tal, su territorio ancestral se estima en 352.422 hectáreas distribuidas pues como es en Arauca, Boyacá, Los Santanderes, Casanare y bueno, lo que nos arrojó el censo de la ADANE del 2005 que se autorreconocieron como UA 7.581 personas, de las cuales 3.815 fueron hombres y 3.766 fueron mujeres. Y como tal, este pueblo indígena UA ocupa el 0.5% de la población indígena en Colombia. Bueno, como historia y cultura tenemos que los UA han sufrido de lo que fue la colonización, la llegada de misiones jesuitas. En el siglo XVII tenemos la construcción de esos pueblos misión, tenemos la reducción y la esclavitud de los indígenas que se resistieron, tenemos la cosmovisión de los UA que se basa en el equilibrio entre el ser humano, el medio ambiente y el universo cósmico. Y pues su defensa del territorio natural es como clave en este equilibrio porque ellos tienen ese amor por la madre tierra, por la naturaleza. Y también poseen lo que es como un sistema espiritual donde diversas deidades como lo que es Siria, Raira, Canuara, Ubua, Chaxowa, Sika, Cuba, que estos pues representan como esos elementos culturales y naturales que hay. Y por ejemplo la violación a las leyes de la naturaleza, como por ejemplo la tala de árboles, se considera como una causa de enfermedad y desequilibrio. Y bueno, en lo que es la medicina tradicional de los UA, el Huerjaya es como el sanador especializado y este utiliza pues plantas medicinales y ritos para restaurar como la armonía natural y curar tanto las dolencias físicas y también espirituales. En el proceso de justicia, en el procedimiento de justicia de los UA, traje uno como ejemplo, que es el proceso de armonización y equilibrio. Bueno, como tal, los UA no castigan, no sancionan de la manera en que nosotros lo hacemos, sino que el procedimiento de justicia del pueblo UA, en este caso, se llamaría proceso de armonización y equilibrio, que pues esto es obviamente propio de la cultura y cosmovisión de ellos y hace parte de la ley de justicia y gobierno propio del resguardo Chaparral de Barro Negro y pues está reconocida por el Estado colombiano como una expresión de su jurisdicción especial indígena que está amparada en el artículo 246 de la Constitución Política y en el convenio 169 de la OIT. Tenemos que este proceso representa la manera en que los UA imparten justicia dentro de su territorio, respetando su ley de origen,
sus costumbres y su relación espiritual con la naturaleza. El objetivo principal como tal no es castigar, sino que es restablecer esa armonía entre las personas, la comunidad y la madre tierra. Porque para los UWA cada acción negativa o falta rompe ese equilibrio natural y espiritual, por lo que la justicia tiene que tener un enfoque en sanar el daño que se causa, y la armonización se basa en la idea de que cuando un individuo falta, no solo afecta a otro ser humano, sino que también a la comunidad como tal y al entorno que los rodea. Y así tenemos que la justicia UWA pues busca curar ese desequilibrio mediante lo que es el diálogo, la reflexión, la reparación y los ritos espirituales, más que a través pues de la imposición de esos castigos punitivos, de esas sanciones privativas de la libertad o lo que sea. Ellos no lo hacen así. Y bueno, como tal, tenemos que las autoridades tradicionales que están encargadas de aplicar este procedimiento son los Werhayas, quienes pues estos son sabios espirituales que tienen un amplio conocimiento de la ley de origen, y también el Consejo de Autoridades Tradicionales o Cabildo Mayor, que toma decisiones colectivas sobre estos casos. También pues obviamente participa la comunidad y la familia del implicado, porque el proceso tiene un carácter colectivo en donde todos deben contribuir al restablecimiento de la armonía. Este procedimiento de armonización sigue como una serie de pasos tradicionales. Primero se detecta el desequilibrio o la falta cometida, luego la autoridad convoca a los implicados, también a los testigos y a los mayores en una reunión comunitaria, donde se escuchan las versiones y se analiza la situación según los principios espirituales. Bueno, entonces pues acá se analiza tanto la situación según pues los principios espirituales y las normas del pueblo como tal. Después de esto, las autoridades deliberan y determinan la forma de armonizar el conflicto. Y pues estas medidas pueden incluir trabajo comunitario, reparación simbólica, ceremonias espirituales, disculpas públicas y también una reconciliación colectiva. Y pues esto también pues depende de la gravedad que pues haya sido el hecho que se cometió. Y finalmente pues la comunidad realiza un seguimiento para garantizar que se cumpla lo acordado y que el equilibrio ya se haya restablecido. Tenemos pues que entonces las sanciones en la justicia UWA nunca buscan castigar con violencia ni con privación de la libertad, sino que se orienta a lo que es educar, reparar y sanar, ¿sí? Por ejemplo, quien haya causado un daño al territorio puede ser llamado a participar en la limpieza de caminos, reforestación o en una ceremonia espiritual para pedir perdón a la naturaleza. Y todo acto de justicia que se hace se entiende como una oportunidad para fortalecer los lazos entre los miembros del pueblo y reafirmar los valores comunitarios. Este sistema también está sustentado en su Ley de Justicia y Gobierno Propio, elaborada y reconocida oficialmente por el Ministerio de Justicia y del Derecho en el marco del Programa del Fortalecimiento Étnico. Adicionalmente, como un dato adicional, tenemos que los UWA también han sufrido de mucha explotación petrolera, y ellos eso lo consideran una ofensa muy letal porque pues afecta directamente a la madre naturaleza. Y como tal, hablando de los indígenas y de sus derechos y de sus creencias que debemos respetar, deberíamos cuestionarnos si realmente la explotación de petróleo es constitucional con el respeto que se le debe tener a esa cultura de los UWA, porque no solo los UWA sufren de esto, y si se reconoce el territorio también debería respetarse. Ellos han luchado por mucho tiempo sobre esto. En internet hay demasiada información sobre esto, por si quieren investigarlo, pues